¿Sabías que nuestro mundo está lleno de secretos asombrosos? Desde fenómenos naturales increíbles hasta datos históricos sorprendentes, hoy te traigo 100 curiosidades que probablemente no conocías. Prepárate para sorprenderte. Número 1. En el desierto de Atacama, en Chile, hay lugares donde no ha llovido en más de 400 años. Es uno de los sitios más secos del planeta, pero aún así hay vida microbiana. Número 2. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio a simple vista, como muchos creen. Sin embargo, mide más de 21.000 kilómetros de largo, casi el doble de la circunferencia de la Tierra. Número 3. Islandia no tiene mosquitos. Aunque parece increíble, su clima inestable y sus ciclos de congelación impiden que estos insectos sobrevivan y se reproduzcan en el país. Número 4. En Australia, hay más canguros que personas. Se estima que hay unos 50 millones de canguros frente a unos 26 millones de habitantes humanos. Número 5. Hay un pueblo en Noruega donde no se pone el sol durante 2 meses. En verano, el sol permanece en el cielo 24 horas al día, fenómeno llamado sol de medianoche. Número 6. En Japón existen más mascotas que niños. La sociedad japonesa prioriza el cuidado de animales domésticos, y la tasa de natalidad ha disminuido considerablemente en las últimas décadas. Número 7. Canadá tiene más lagos que cualquier otro país del mundo. Se estima que cuenta con más de 2 millones de lagos, representando el 60% del total mundial. Número 8. En Bolivia existe un lago de sal tan grande y plano que se usa para calibrar satélites. Es el Salar de Uyuni, el espejo natural más grande del mundo. Número 9. En Corea del Sur, hay cafeterías temáticas donde puedes acariciar ovejas, mapaches y hasta alpacas mientras tomas tu bebida favorita. Una experiencia única. Número 10. La Torre Eiffel puede crecer hasta 15 centímetros durante el verano debido a la dilatación térmica del metal. El calor hace que se expanda ligeramente. Número 11. Existe una ciudad en Turquía donde cada casa tiene su propio palacio estilo castillo. Se llama Burj Al Babas, un ambicioso proyecto inmobiliario ahora abandonado. Número 12. La Antártida es el único continente sin reptiles. Su clima extremo impide que estos animales de sangre fría puedan sobrevivir. Número 13. El monte Everest crece unos 4 milímetros cada año. La colisión entre las placas tectónicas de India y Eurasia lo eleva constantemente. Número 14. En Finlandia se celebran campeonatos mundiales de cargar a la esposa. Los ganadores obtienen el peso de la esposa en cerveza. Número 15. En Namibia, hay dunas de arena que cantan. El viento crea vibraciones que producen un sonido grave parecido a un tambor o zumbido. Número 16. Venezuela tiene una tormenta eléctrica permanente. El relámpago del Catatumbo ocurre hasta 260 noches al año, iluminando el cielo sin parar. Número 17. En Italia, hay una fuente que lanza vino tinto en lugar de agua. Está en la región de Abruzzo y es gratuita para los peregrinos. Número 18. Tailandia celebra el Año Nuevo con una guerra de agua. El Festival Songkran es una gigantesca batalla nacional que marca el cambio de ciclo. Número 19. En Groenlandia, el sol no se oculta durante semanas enteras en verano, pero en invierno no aparece por meses. Dos extremos del mismo fenómeno. Número 20. La isla de Madagascar alberga especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. El 90% de su vida silvestre es endémica. Número 21. En Etiopía, se sigue un calendario diferente que tiene 13 meses. Según su cuenta, aún no han llegado al mismo año que el resto del mundo. Número 22. Arabia Saudita no tiene ríos permanentes. A pesar de ser un país grande, depende casi totalmente del agua subterránea y desalinización. Número 23. Hay un pueblo en España donde las casas están construidas bajo una enorme roca. Setenil de las Bodegas aprovecha la roca como techo natural. Número 24. En Rusia existe un lago llamado Karachay que fue tan radiactivo en los 60 que estar cerca de él por solo una hora era mortal. Número 25. En Estados Unidos hay un parque nacional subterráneo, Mames Cave, el sistema de cuevas más largo del mundo, con más de 650 kilómetros explorados. Número 26. Las Islas Féroe no tienen semáforos. Todo se regula con señales, cortesía y rotondas, y funciona sorprendentemente bien. Número 27. El aeropuerto de Gibraltar cruza una avenida principal. El tráfico debe detenerse cada vez que aterriza o despega un avión. Número 28. La ciudad de Venecia se hunde unos 2 milímetros cada año. Combinado con el aumento del nivel del mar,
pone en riesgo su futuro. Número 29. El desierto del Sáhara no siempre fue árido. Hace miles de años fue una región verde, llena de vegetación y animales. Número 30. Existe una tormenta en Saturno que ha durado más de 300 años. Se llama la Gran Mancha Blanca y sigue activa. Número 31. En Hawái, hay una playa con arena verde. Su color viene del olivino, un mineral volcánico que se encuentra en la región. Número 32. En China hay un lago rosa natural. Se llama Yuncheng y debe su color a la concentración de sal y algas especiales. Número 33. En Australia existe un ecosistema de esponjas marinas que ha permanecido sin cambios desde hace más de 600 millones de años. Número 34. En los Países Bajos, gran parte del territorio está bajo el nivel del mar. El país se mantiene gracias a un complejo sistema de diques. Número 35. Sudáfrica tiene 3 capitales: Pretoria, administrativa; Ciudad del Cabo, legislativa; y Bloemfontein, judicial. Ninguna concentra todo el poder del país. Número 36. En Mongolia, aún hay familias que viven como nómadas. Usan yurtas y se trasladan con las estaciones del año. Número 37. En India existe un templo donde se venera a ratas. Se llama Karni Mata y más de 25.000 roedores viven allí libremente. Número 38. En el Reino Unido, hay más de 200 palabras para describir la lluvia. Los británicos tienen una verdadera obsesión con el clima. Número 39. En Suiza, todos los hombres deben tener entrenamiento militar obligatorio. Y en algunos casos, deben guardar su arma en casa. Número 40. En Brasil, la selva amazónica produce el 20% del oxígeno del planeta. Es conocida como el pulmón del mundo. Número 41. En Noruega, existe un banco de semillas global que resguarda copias de semillas de todo el mundo en caso de catástrofe. Está enterrado en una montaña en el Ártico. Número 42. En Islandia, los apellidos no siguen la línea tradicional. En lugar de un apellido familiar, usan el nombre del padre con el sufijo son o dottir. Número 43. Hay una roca en Canadá que tiene más de 4.000 millones de años. Es una de las rocas más antiguas jamás encontradas en la Tierra. Número 44. En Uzbekistán, hay un mar que desapareció casi por completo. El mar de Aral se ha reducido en un 90% debido al mal manejo del agua. Número 45. En Polonia existe un bosque torcido, donde los árboles crecen con una curva de 90 grados. Nadie sabe con certeza por qué tienen esa forma. Número 46. Nigeria tiene la mayor población de gemelos del mundo. En algunas regiones, como Igbora, las tasas de nacimientos múltiples son inusualmente altas. Número 47. En Qatar, el 90% de la población son extranjeros. El país tiene más trabajadores migrantes que ciudadanos locales. Número 48. En Irán, los fines de semana son jueves y viernes. Su calendario laboral es diferente al de los países occidentales. Número 49. En Kazajistán se encuentra uno de los cosmódromos más importantes del mundo, Baikonur, desde donde se lanzó el primer satélite y el primer humano al espacio. Número 50. En Alemania, las autopistas llamadas Autobahnen no tienen límite de velocidad en algunos tramos. Pero sí hay normas muy estrictas de conducción. Número 51. Corea del Norte y Corea del Sur aún están técnicamente en guerra, ya que solo firmaron un armisticio en 1953, no un tratado de paz. Número 52. En Japón, existe un café donde puedes pagar para simplemente dormir. Se llama Nap Café y es popular entre oficinistas agotados. Número 53. En Escocia, el animal nacional es el unicornio. Es un símbolo de pureza y poder adoptado por la monarquía escocesa en la Edad Media. Número 54. El país más joven del mundo es Sudán del Sur, que se independizó en 2011 tras décadas de conflicto con Sudán. Número 55. En Luxemburgo, el transporte público es completamente gratuito desde 2020. Es el primer país en ofrecerlo a nivel nacional. Número 56. En Afganistán, el Buzkashi es el deporte nacional. Se juega a caballo y consiste en llevar el cuerpo sin cabeza de una cabra hacia una meta. Número 57. En China, hay una montaña con escaleras talladas en piedra que ascienden casi verticalmente. Se trata del Monte Hua, famoso por su ruta extrema. Número 58. El nombre completo de Bangkok es el más largo del mundo. Tiene más de 160 caracteres y describe poéticamente a la ciudad.
Número 59. En México hay una cueva que alberga cristales gigantes de hasta 12 metros. Está en Naica, en el estado de Chihuahua. Número 60. En Egipto, el calendario solar usado por los antiguos aún influye en celebraciones agrícolas. Fue uno de los primeros calendarios precisos. Número 61. En Francia, hay una aldea donde está prohibido morir. Es una norma simbólica debido a un conflicto legal sobre dónde enterrar a los difuntos. Número 62. En Canadá, es ilegal quitarle una venda a un perro guía sin permiso. Están protegidos por ley en su labor de asistencia. Número 63. En Japón, algunos trenes alcanzan velocidades de más de 320 km por hora y son famosos por su puntualidad casi perfecta, con retrasos promedio de segundos. Número 64. En Maldivas, muchas islas están tan cerca del nivel del mar que podrían desaparecer con el aumento del nivel oceánico en pocas décadas. Número 65. En Estados Unidos hay más armas que personas. Se estima que hay más de 390 millones de armas de fuego en manos civiles. Número 66. En Tanzania, el monte Kilimanjaro es la montaña más alta de África y uno de los destinos más populares para los alpinistas. Número 67. En Chile, el desierto de Atacama es uno de los lugares más secos del planeta. Algunas zonas no han recibido lluvia en décadas. Número 68. En el Vaticano, el país más pequeño del mundo, viven menos de 1000 personas y tiene su propio sistema postal y emisora de radio. Número 69. En Islandia, los volcanes tienen nombres impronunciables para muchos. Eyjafjallajökull, por ejemplo, es conocido por haber detenido el tráfico aéreo europeo en 2010. Número 70. En Somalia, los camellos son más valiosos que los autos. Se consideran una medida de riqueza y se usan como dote en matrimonios. Número 71. En Suazilandia, el rey puede tener decenas de esposas. Cada año se celebra una danza tradicional donde elige a una nueva reina. Número 72. En Argentina, los habitantes de Ushuaia viven en la ciudad más austral del mundo. Desde allí parten expediciones hacia la Antártida. Número 73. En Nepal, el calendario está 57 años adelantado al gregoriano. Actualmente viven en el año 2081 según su cuenta tradicional. Número 74. En Irán, los taxis funcionan como pequeños buses. Las personas comparten rutas y vehículos incluso sin conocerse. Número 75. En Colombia, el río Caño Cristales tiene 5 colores. Sus tonalidades se deben a plantas acuáticas únicas y a la luz solar. Número 76. En China, hay una montaña con una pasarela de cristal suspendida a más de 1400 metros de altura. Muchos no se atreven a cruzarla. Número 77. En Suiza, es ilegal tener solo un conejillo de Indias. Se consideran animales sociales y deben vivir en pareja. Número 78. En Australia, los camellos no son nativos, pero ahora hay más de 1 millón de ellos viviendo en libertad en el desierto. Número 79. En Corea del Sur, los bebés nacen con 1 año de edad. Al cumplir el año nuevo, todos aumentan 1 año más. Número 80. En Indonesia, hay más de 17.000 islas, muchas de las cuales no están habitadas ni completamente cartografiadas hasta hoy. Número 81. En Serbia, hay un pueblo llamado Bajina Basta que tiene una casa construida sobre una roca en medio de un río. Número 82. En República Checa, la cerveza es más barata que el agua en muchos bares y restaurantes. Es una parte clave de su cultura. Número 83. En Ghana, los ataúdes pueden tener formas extravagantes, desde peces hasta aviones. Representan la profesión o pasión del difunto. Número 84. En Arabia Saudita, las calles pueden alcanzar temperaturas que derriten el asfalto. El verano supera con frecuencia los 50 grados Celsius. Número 85. En Croacia, la costa del Adriático tiene más de 1000 islas. Muchas de ellas son paradisíacas y aún están poco exploradas. Número 86. En Mongolia, aún existen comunidades que viven en yurts y mantienen un estilo de vida nómada, igual que sus ancestros de hace siglos. Número 87. En Haití, el vudú es reconocido oficialmente como religión. Se practica junto con el catolicismo y tiene una gran carga cultural. Número 88. En Filipinas, la Navidad comienza en septiembre. Es una de las celebraciones navideñas más largas del mundo. Número 89. En Rusia, el lago Baikal es el más profundo del mundo y contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del planeta.
Número 90. En Marruecos, puedes encontrar pueblos pintados completamente de azul. Chefchaouen es uno de los más conocidos y fotogénicos. Número 91. En Sudáfrica, hay 11 idiomas oficiales. Su diversidad cultural es una de las más amplias del mundo. Número 92. En Rumanía, existe un bosque conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania por sus misteriosas luces y eventos inexplicables. Número 93. En Brasil, la selva amazónica es tan densa que algunas tribus aún no han tenido contacto con el mundo exterior. Número 94. En Georgia, el país, el alfabeto es único y no se parece a ningún otro sistema de escritura del mundo. Número 95. En Turquía, la ciudad de Estambul está construida sobre dos continentes, Europa y Asia, dividida por el estrecho del Bósforo. Número 96. En Laos, existe un festival donde la gente lanza cohetes caseros al cielo para pedir lluvia durante la temporada seca. Número 97. En Albania, un gesto de asentir con la cabeza puede significar no, y negar con la cabeza puede significar sí. Número 98. En Tailandia, cada color representa un día de la semana, y muchas personas se visten con el color correspondiente para atraer buena suerte. Número 99. En Eslovenia, hay más de 10.000 cuevas subterráneas mapeadas. Muchas de ellas tienen ríos, lagos e incluso vida única en su interior. Número 100. En Groenlandia, no existen carreteras que conecten las ciudades. El transporte se realiza por aire, mar o trineos. Nuestro mundo está lleno de maravillas ocultas, costumbres sorprendentes y paisajes que parecen sacados de otro planeta. Cada rincón guarda historias que pocos conocen, y cada cultura aporta algo único al mosaico de la humanidad. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido asombroso. Hasta la próxima aventura.